Y qué buen momento para cerrar todo lo que son los datos económicos que tienen que ver con los datos vinculados a lo que dio el Banco Central para tratar de entender el crecimiento de Uruguay. Recibimos con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? ¿Y vos, querida Muy Pilar? bien. ¿Qué lectura podemos hacer de estos datos que presentó el Banco Central ayer, que habla de crecimiento económico? Exacto. Lo que tenemos ahora son los datos cerrados a septiembre. O sea que lo que terminamos de capturar es lo que pasó en el tercer trimestre. Viste que los economistas siempre hablamos de trimestre. Bueno, ahora tenemos la historia de hace 3 meses atrás, ¿sí? Y lo que tenemos como primera lectura es que fue un muy buen dato. Que de hecho fue un dato que sorprendió a las expectativas de los analistas y estuvo por encima de lo esperado. Si ahora vemos la primera placa, vamos a poder comparar esas dos referencias. Lo que vemos ahí en esa línea es justamente la evolución del PBI o del PIB, como lo quiera llamar. Entonces, una primera referencia que se hace es, bueno, cuánto creció la economía en relación al trimestre inmediatamente anterior. Y eso es lo que tenemos como un 2,7%. ¿Sí? La otra referencia típica es, bueno, si comparamos con el mismo periodo, pero del año anterior, lo que los economistas llaman interanual, lo que tenemos es un crecimiento de 5,9%. O sea que cuando miramos ese dato, por lo menos en términos de esos dos primeros números, es un buen dato que sorprendió las expectativas. Veníamos de un piso muy bajo. Veníamos, ahí justamente la idea era mostrar cómo venía evolucionando y qué tan profundo fue ese piso, que ahí lo tenemos ahí. Si estamos comparando, sí, con todavía una economía afectada por la pandemia. O sea que de alguna manera también estás recogiendo eso. Pero ya cuando lo comparás contra el trimestre anterior, de alguna manera eso se te limpia un poquito. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer esos matices positivos. Y si lo mirás por el lado, cuando tenemos un dato de Producto Interno Bruto, lo podemos mirar de dos lados distintos o de dos perspectivas, que son las dos caras de una misma moneda, que es este crecimiento. Entonces, una de esas caras es lo que son, ¿qué pasó con los sectores de actividad? Es, bueno, ¿quién está produciendo más bienes y servicios en la economía? Y ahí lo que tenemos, tomando como referencia el mismo periodo del año anterior, es que todos los sectores están creciendo. Y en particular destaca, por ejemplo, el sector de comercio, alojamiento y comidas y bebidas, que es uno de los sectores más golpeados, y ese sector tuvo un crecimiento del 15% interanual. O sea, comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Con el impacto que eso tiene por la mano de obra que genera este sector de servicios, ¿no? Ese es uno de los sectores justamente más intensivos en mano de obra. Después también evolucionaron muy bien los servicios, servicios financieros, servicios de arrendamiento, que también venían muy afectados. Tenemos también crecimiento en la construcción, en todos los sectores, el agro, ¿sí? La educación y salud, que es un sector que también que es muy intensivo y muy relevante por su peso, tanto en materia del valor agregado como en materia de empleo. Creció un 4% ese sector. Entonces, esa es una mirada que tenemos o una de las caras de ese crecimiento. Ahora, ahí dijimos, bueno, ¿de dónde se origina esa producción? ¿De qué sectores viene? La otra mirada es hacia dónde va esa producción. Y ahí es cuando los economistas hablan del consumo privado, del consumo público, de la inversión y las exportaciones. ¿Hacia dónde va esa producción? Va hacia el resto del mundo, va hacia las empresas, va hacia el consumo de los hogares, y eso es lo que nos cierra la moneda. Entonces ahí lo que tenemos es de vuelta un crecimiento en todos los componentes de la demanda, ¿sí? En particular, como venía pasando y como va a seguir sucediendo en el corto plazo, un crecimiento muy recostado sobre las exportaciones, que es lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, un 28% interanual, es muchísimo, ¿sí? Y la inversión. Siempre ahí detrás está UPM, todas las obras conexas, pero también hay otro tipo de inversiones que también creció un 17%. O sea que esos son como los pilares cuando lo miramos por el lado de la demanda. El consumo público, que es otro destino de la producción, también creció bastante, y ahí lo que te recoges es salud y educación principalmente, que también cuando lo mirás en relación a la referencia de hace un año, tenés un buen desempeño. El consumo privado, que es el consumo de las familias, es el que creció menos. ¿Sí? No tiene tanto dinamismo, y eso de alguna manera nos da la pauta de que el mercado laboral, si bien por el lado del empleo ha ido mejorando, por el lado de los salarios no tanto. Entonces el ingreso de los hogares, que es como el fundamento de esa variable del consumo, que es una variable sumamente relevante por el peso que tiene en la economía, viene con un crecimiento más rezagado en relación a esos otros dos pilares que conversamos al principio. Claro, ¿y qué podemos esperar para adelante? Bueno, mira, si ahora miramos la segunda placa, nos va a dar una perspectiva adicional, antes de ir a las perspectivas, ¿sí? Que es básicamente cómo nos deja este desempeño cuando tomamos otro conjunto de economías. ¿Sí? Eso se lo tomé prestado al colega Nicolás, y lo que tiene es el crecimiento de muchos países. Ves que arriba del todo está Chile, por ejemplo, que ya está como 9% arriba del nivel que tenía en el 2019. Si seguís bajando vas a ver un montón de países, en las casas se debe ver mejor, y el último es Uruguay.
O sea que de alguna manera todavía estamos por debajo de los niveles que teníamos en el promedio del 2019. Eso también nos da la perspectiva de cuánto cayeron las economías. Porque es cierto también que cuanto más cae una economía, más fuerte crece cuando vos lo comparás. Sí, sí, ahí estoy viendo si Uruguay es el rojo, si no me falla la vista. No es de los que más cayó. La curva de abajo con todo fue menos, Fue menos pronunciada porque, exacto, el crecimiento de Uruguay el año pasado estuvo más en línea con el promedio de la región, pero no fue el que más cayó. Claro. ¿Sí? Entonces lo que ves es eso, y ahora estás viendo que en realidad es el que viene más rezagado en relación a las otras referencias, ¿sí? Como también para completar la imagen y entender el dato en su completa perspectiva. ¿Sí? Entonces, si ahora nos vamos a las perspectivas concretamente, bueno, son buenas, porque justamente este dato supone una innovación positiva, como le llaman. Y te agarras una licuadora, básicamente, y le metes un montón de variables que son las que explicarían el PIB, ¿sí? Sacudís, y eso es lo que te tira las famosas proyecciones de los economistas. Entonces, cada vez que aparece un nuevo dato, es como que vos alimentás esa licuadora. Entonces, te tira modelos nuevos. Y lo que están arrojando es justamente un crecimiento que podría estar en el torno del 4%, cuando la expectativa era entre 3 y 3,5%. O sea que este dato supone un empuje adicional que además se va a complementar porque todavía no estamos recogiendo la temporada. Acordate que esto nos muere en septiembre, de alguna manera. Pero hay riesgos latentes. Entre los riesgos tenemos a nivel global, bueno, el surgimiento de nuevas variantes, ¿sí? Del virus, que de alguna manera ya están teniendo impactos sobre medidas restrictivas en otros países, y eso de vuelta es como que volvemos a cerrar, por lo menos en menor medida, pero de alguna manera afecta la actividad, ¿sí? Tenemos inestabilidad regional, siempre estamos en el medio de un barrio muy problemático. Un escenario externo que va a ser menos favorable de lo que fue, eso por el lado del dólar, por el lado de los costos de financiamiento, por el lado de las materias primas, y por ahí más o menos creo que tenemos un poco completo el panorama.